Amigos, en esta visita del PDA a Fraiventos era mandatorio conversar con René Boretto. Apenas nos encontramos con él de la mano de Andrea Prestes, la subdirectora de turismo de Río Negro, nos dirigimos hacia la playa Ubisi, donde se encuentra un mirador espectacular, y desde allí, a cielo abierto, la charla nos introdujo en el mundo de este fraiventino que tanto ha aportado a la cultura y al turismo de sus pagos y del Uruguay todo. Con él hablamos del relacionamiento entre Uruguay y Argentina, de la distinción de la UNESCO obtenida por nuestro país a partir de su propia iniciativa, del puente internacional, de la planta de UPM, a la cual en épocas normales él mismo lleva a los turistas a visitarla, y en definitiva de una porción de todo lo que el potencial visitante debe saber para decidir su visita a este lugar maravilloso del territorio oriental. Boretto trabajó en la Intendencia de Río Negro desde 1979, fue director de Cultura, fue director de Turismo, fundó el Museo Municipal de Historia Natural, organismo de creación y difusión cultural, organizadora de la mayoría de los eventos de arqueología científica en el país, con numerosas publicaciones y ediciones técnicas y de promoción presentadas en varios países del mundo. Entidad también responsable de una completa biblioteca y una sala de exposiciones de historia e historia natural departamental. Como decíamos, desde la Dirección de Cultura y de Turismo en Río Negro, fue el creador del proyecto del Museo de la Revolución Industrial, con apoyo de entidades nacionales e internacionales por la inquietud del intendente municipal del momento, el doctor Mario Carminati, para dar utilidad cultural y turística al patrimonio heredado del viejo frigorífico Anglo, esa maravilla que ustedes han visto en el artículo anterior que hemos compartido en un formato audiovisual al estilo del PDA, donde nos introdujimos en esa planta maravillosa con la guía de Nicolás y pudimos recorrerlo en toda su extensión. Boretto, en su faz de autor y escritor, tiene una importante currícula, la cual detallamos en texto en este mismo artículo. Vamos, acompáñennos a la charla con René Boretto y conozcamos más de esta tierra increíble de Fraiventos, en el departamento de Río Negro, allí en el litoral uruguayo, donde las puestas del sol son increíbles. ¿Qué estamos viendo, René? ¿Dónde estamos? Estamos en un paraje que se llama Playa Ubisi, a 3 kilómetros del centro de la ciudad de Fraiventos. Este es un sitio muy especial, primeramente porque nosotros nos jactamos de tener un paisaje muy especial. Y ese paisaje muy especial lo estamos viendo, no lo estamos inventando. Por lo tanto, cuando el turista viene, lo traemos a este lugar y le hacemos ver que estos elementos que conforman un paisaje siguen las pautas de lo que realmente deberíamos conocer todos como paisaje. Es decir, es un sector de la geografía, de un terreno, de un territorio, donde se ha asentado el hombre para hacer sus modificaciones con motivo de sus apetencias comerciales, industriales. Para que el hombre viene, se ubica y empieza a hacer las modificaciones que corresponden para sus planes y proyectos. Bueno, esas islas, ese territorio argentino fue, digamos, cortado allá donde estamos viendo un camión que está llegando al final de lo que se ve del puente. A ese camión le faltan todavía 1,7 kilómetros para llegar a la costa argentina, mejor dicho, para llegar a al control argentino. El puente internacional que estamos viendo ahí a la derecha fue construido entre 1973 y 1976 con un proyecto
que involucraba una forma nueva de hacer este tipo de obras. Se construyeron en el lugar, digamos, los sostenes de ese puente, y lo que tiene en forma de T, también donde ahora en este momento va pasando un vehículo, fueron partes construidas fuera de la obra, y como si fuera un gigantesco mecano, con máquinas y grúas, se fueron llevando hacia su lugar. Ahí donde está cruzando el camión en este momento, están a 46 metros de altura del cero normal del río. Este puente internacional se convirtió y sigue manteniendo, a excepción de toda esta problemática de la pandemia actual, en el principal punto de ingreso por tierra entre Argentina y Uruguay. Tenemos la ciudad de Gualeguaychú hacia la izquierda, hacia unos 20 kilómetros, y la ciudad de Buenos Aires a 248 kilómetros, con una carretera doble vía que hace que eso sea una pasada. Generalmente le decimos a quienes no conocen, dice, bueno, si ustedes se largan con el termo y el mate, antes que se le enfríe el agua, están llegando a Fraiventos. Lo que es verdad, porque en realidad en menos de 1 hora y media a 2 horas llegan desde el centro de Buenos Aires hasta Fraiventos, con una carretera muy moderna. Volviendo a esa información del puente, digamos que por este es el lugar donde se procede a recibir la mayor cantidad de carga por tierra transportada por camiones entre los distintos países del Mercosur. No tengo los números actualizados, pero los últimos números me dicen que anualmente se transportan de una costa a la otra no menos de 12 millones de toneladas de mercaderías de distinto tipo. Por convenio entre los dos países, para comodidad de todo este movimiento y su control, todo lo que se haga de contralor de ingreso de personas y de mercaderías se hace del lado uruguayo. ¿Sí? En este momento no lo podemos ver porque hay parte de otra obra que la vamos a comentar de inmediato, que está tapando todo ese sector de recepción de ese movimiento, claro, del puente internacional General José de San Martín. ¿Qué es lo que estamos viendo allí, René? A mano derecha del puente tenemos la infraestructura montada entre el 2000 y el 2008, el 2005 y 2008, de la empresa Botnia. Botnia fue la constructora de una infraestructura adecuada para procesar pasta de celulosa a partir de madera de eucaliptus. Pocos años después, en el 2011, esta empresa les vende la gran parte de su capital accionario a UPM. También es una empresa finlandesa que trabaja con la misma intención. Hoy tenemos esta fábrica funcionando. Bien sabemos que hay otra de las fábricas en Paso de los Toros que está duplicando la cantidad de edificación que vemos acá, pero también duplicando la cantidad de producción. Esta planta de Fraiventos está trabajando hasta 2 millones de toneladas anuales, lo que va a ser duplicado por UPM en el centro del Uruguay. Muy bien. Lo que podemos ver son elementos característicos de una industria que en Europa ha recibido durante muchísimos años el premio a la defensa del medio ambiente. Todas las actividades y las acciones que ha cumplido UPM están por encima de cualquiera de los cánones, por encima de cualquiera de los
digamos, de los referentes técnicos que se exigen a cualquier tipo de empresa. Ni hablar de todo el lío que se armó en aquellos tiempos, hablando del puente, hablando de Gualeguaychú, hablando de Botnia, ahora UPM. Sí, ahí hay un componente, o hubo un componente político muy fuerte, ¿no? Componentes políticos que no me corresponde a mí de buscarle los antecedentes. Lo que sí es que nosotros, digo, los uruguayos y la gente de Fraiventos, sufrió durante 4 años y medio, no el corte del puente propiamente dicho, sino el corte de la carretera de la ruta 136, que es la que trae el tráfico desde Gualeguaychú hasta el puente. Eso significó un cambio de la estructura de todo este sistema de transporte, dado de que la gran mayoría de las empresas se tuvieron que ir para pasar por Colonia. Hoy día, por suerte, se ha recuperado todo esto y en este momento se está terminando un trabajo de ampliación y de modernización de toda la estructura de movilización de camiones. Se estima aproximadamente unos 800 camiones por mes en forma promedial, ¿no? Hay veces que pasan mayor cantidad, dependiendo, ya digo, de toda esa actividad que cumplen los países del Mercosur en su intercambio de cualquier cosa, desde autos, autopartes, medicamentos, ganado, producción agrícola. Es muy amplia la variedad, lo que hace que este puente tenga una complejidad bastante importante que se nota cuando empezamos a hablar del movimiento que tiene la empresa, ¿no? El emprendimiento binacional, en este caso, entre Uruguay y Argentina. Muy bien, amigos, todo esto que hemos mostrado, este señor que está hablando con nosotros, lo dije en el copete de esta nota, es René Boreto, alguien que es un apasionado de su lugar, alguien que ha escrito mucho. Algunas de las cosas que ha escrito nos las llevamos para seguir aprendiendo de esta región. René Boreto, te digo UNESCO, te digo Fraiventos, te digo estos lugares por donde estamos. ¿Qué me contestas? Que estamos bastante lejos de ser lo que Fraiventos va a ser una vez que se le saque el jugo, por así decirlo, a todo lo que significa una declaración de UNESCO. El hecho de haber viajado, de haber conocido otros lugares, nos hace ver que nosotros estamos recién despegando mentalmente de todo lo que significa el futuro de un lugar que ha empezado a multiplicar la gran cantidad de gente del exterior que vienen interesados en ver por qué UNESCO hizo una declaración de este tipo. Hablemos de esa declaración. ¿Cuándo fue? ¿Cuál es su denominación exacta y por qué? Fraiventos comenzó haciendo una propuesta, quizás un poco, digamos, adelantada y que resultaba bastante problemática. Nosotros hablábamos de paisaje cultural e industrial para poder salirnos de una de las cosas que caracterizaba a UNESCO, que era que de los 710 sitios que había en el mundo declarados por UNESCO, la gran mayoría eran edificios o lugares concretos y específicos, fábricas desocupadas, barrios en ciudades medievales, etcétera. Todo eso nos puso a nosotros ante la problemática de explicarnos y explicarle a UNESCO que nosotros no éramos una fábrica sucia, fea, desocupada, sino que éramos el lugar donde se había producido una de las revoluciones más importantes de la actual sociedad
contemporánea en el punto de vista de la agroalimentación. Nosotros estamos en un sitio que viene a ser algo así como el centro del paisaje de todo un bajo río Uruguay. El bajo río Uruguay, es decir, desde Salto hasta el final del río, en la desembocadura en el Plata, tienen una característica que se resaltó enormemente por la jerarquía de su transporte. Tenían un río impresionante, que ese río que estuvimos viendo en la otra nota, un río que en su momento permitía solamente a Fraiventos trabajar con 1.200 barcos por año, llevando y trayendo mercadería y trayendo todos los elementos que podían ser el aprovechamiento de de una industria que no existía en el mundo. El barón alemán Justus von Liebig inventó un extracto de carne hacia 1850 y se mantuvo prácticamente 20 años sin poder desarrollar el proyecto de este invento, hasta que llegó un ingeniero, Jorge Hebert, que estaba residiendo en el Uruguay y que conoce Fraiventos y quedó inmediatamente enamorado de esto y de sus características desde el punto de vista geográfico. Él mismo decía, los barcos anclan en Fraiventos más cerca de la costa que en Montevideo. Y se vino, y con el visto bueno del inventor del extracto de carne, se vino a Fraiventos y en 1863 hace la instalación de una primera empresa, de una primera industria, que fue la que empezó a hacer correr el nombre de Fraiventos por todo el mundo, de la mano de sus distintos productos, uno de los cuales era precisamente ese extracto de carne. Ahora, sin desviarnos demasiado respecto a tu pregunta, y si, ¿por qué a UNESCO? Porque nosotros empezamos a recibir amigos técnicos, personas entendidas en el patrimonio industrial en distintos lados del mundo, y nos dijeron, ustedes no se imaginan lo que tienen entre manos, ustedes ni se imaginan esto que ustedes tienen acá. Nosotros en Inglaterra lo fundimos todo para poder hacer bombas y hacer enfrentar la guerra contra los nazis. Ustedes tienen en sus manos, ustedes tienen en el Uruguay un potencial impresionante en cuanto a patrimonio industrial. Entonces por ahí Uruguay hizo una cosa muy interesante. Digo Uruguay porque hay que tener en cuenta una cosa. De ninguna manera Fraiventos podría haber hecho este trabajo por sí solo o por idea propia. La declaración de UNESCO se consigue a través de un pedido del país miembro, es decir, del país, en este caso Uruguay, a través de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Y entonces se hizo algo muy interesante. La Intendencia de Río Negro invitó a los principales ministerios que tenían que ver con toda esta problemática y los insertó, por así decirlo, en un esquema de trabajo que no se conocía en el Uruguay. Venían las personas que trabajaban en representación de estos ministerios y se reunían en Fraiventos haciendo y resolviendo distintos aspectos y llevando adelante un proyecto que al fin y al cabo, después de 8 años, se convierte en una aprobación de la UNESCO como paisaje industrial Fraiventos. Eso significa de que rompimos un poco el esquema, porque somos el primer paisaje industrial de América y muy difícil encontrarlo en otros lados del mundo. ¿Por qué? Porque ese paisaje industrial que nosotros les hemos contado a ustedes viene de la mano de uno de los procesos comerciales e industriales más importantes del mundo. Es decir, lo que hizo la compañía Liebig
desde 1863 en adelante, fue espectacular. Si hoy día hablamos de globalización, los primeros que hicieron globalización fue la Liebig Company. Hablamos de la libertad de la mujer trabajando en la cocina y bueno, la Liebig inventó los calditos de carne, así que con poner una pastillita dentro de agua caliente, lo mismo que hacemos hoy a mediodía o a la mañana, ya tenemos un caldo exquisito. Todas esas cosas, todos esos elementos vinieron de la mano de una tecnología que venía desde Europa a Fraiventos. En Fraiventos se hacía algo que no se hacía en todos lados y que era el ciclo completo. Acá había una estancia, en las estancias se criaban las vacas se traían a Fraiventos. En Fraiventos desde la mañana a la noche se enlataban todas esas vacas y salían todas hacia Europa. Acabamos de ver el proceso contado por Nicolás en la planta, que es realmente asombroso. Exactamente, tenemos esa suerte de gente que está no solamente vinculada a este paisaje, sino que está enamorada de este paisaje. Yo quizás sea uno de esos ejemplos, como tú decías, comprometidos. Sí, claro, no vamos a estar comprometidos si nosotros somos no los que inventamos el paisaje, sino los que fuimos a decirle a UNESCO: mire que nosotros tenemos algo distinto, nosotros tenemos algo diferente, algo que no existe en todos lados del mundo, ¿no? Se adelantaron unos cuantos años a la llegada de lo que ahora se conoce como turismo de experiencias. Sí, es verdad. Todo el que haya salido de su casa y se convierta no en un visitante, sino en un turista, lo que busca son esas cosas, emociones. ¿Qué emoción más grande cuando el guía te dice: fíjese esas huellas que están en el piso? ¿Qué huellas? Y la gente empieza a prestarle atención a las huellas que hizo un señor que estuvo 40 años trabajando en el mismo sitio y que dejó unas huellas que 5 años más y pasa para el otro lado al otro piso. ¿Qué es lo que estamos contando ahí? ¿Estamos contando cómo era la alimentación? Sí, puede ser, pero lo que estamos haciendo es hacerle conocer a la gente que ahí trabajaron personas, que ahí hubo mujeres que cortaban 60.000 latas, fondos de latas para envasar el corned beef, que ahí trabajaron en la década del 30 al 40 4.500 personas. Un lugar donde sí tuvimos una referencia y una relación enorme con el resto del mundo. Me animo a decir de que Fraiventos es, dejando de lado ciudades como Montevideo y como Buenos Aires, el sitio que con una sola empresa trajo mayor cantidad de inmigrantes. A Fraiventos llegaron a trabajar personas de 56 naciones del mundo y convocadas solamente por el frigorífico o por el saladero y después el frigorífico Anglo, ¿no? Eso es imposible de conseguir en cualquier otro lado, ¿no? Evidentemente, amigos, ustedes se estarán dando cuenta que se nos viene la noche y si seguimos hablando con René podemos amanecer y tomar mate aquí a orillas del Uruguay. No se hagan problema, hoy va a haber 6 grados a la noche. La seguimos.